Telenorte presenta En el camino de... Bueno, estamos con Juan Sutil. Gracias, Juan, por invitarnos a poder conversar, estar un rato contigo, quitarnos un poquito de tu tiempo para poder conversar y conocer un poco más a profundidad de tu persona fuera del presidente de la CPC, fuera del empresario. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Matías, muchas gracias a Telenorte por querer participar o invitarme o conocerme. Yo soy una persona común y corriente. Fui un alumno no tan destacado en el colegio. Fui en general un alumno que tenía ciertos liderazgos. Me tocó en muchas oportunidades, en forma reiterativa, ser presidente de curso. Después estuve en el centro de alumnos. Desde muy chico con una vocación social. Trabajamos mucho en los hogares de niños, que hoy día se llaman Sename. Por lo tanto conocí muy bien esa realidad hace 40 años o más. Así que eso me fue formando como persona. Por otro lado, mi padre, que era un empresario, también tenía una vocación, así como mi abuelo, pública. Ambos fueron alcaldes. Mi abuelo fue alcalde de Conchalí, fue alcalde de Zapallar, mi padre también fue alcalde de Zapallar, fueron regidores y estuvieron siempre vinculados en el servicio público. Servicio público que en esos años era muy relevante, porque ni siquiera cobraban los sueldos. Y eso era muy importante, porque también había mucho apoyo hacia la comunidad. Y eso es lo que te va formando la madera como persona. Y eso me fue permitiendo avanzar. Y después cuando me tocó la decisión de qué estudiar, mi decisión era estudiar leyes. Yo quería ser un abogado comercial. Sin embargo, mi padre se enferma en esos años, le da un cáncer, y tomo la decisión de salir a trabajar. Y salgo a trabajar en un oficio que de mi familia se había hecho en el pasado, que es la intermediación de productos agrícolas, lo que se llama en la jerga habitual un corredor, o en cualquier parte del mundo se habla de un broker. Y yo lo que hacía era unir las puntas entre un productor y un consumidor. Por ejemplo, hacerlo fácil, un productor de trigo con un molino, para el molino comprar el trigo y hacer harina, esa harina después se vende y se hace pan, ¿no es cierto?, se hace galleta. O un productor de maíz que finalmente uno lo comercializa a un criadero de cerdo, un criadero de ave, una lechería, y vamos conectando. Y por ejemplo, en la zona norte, en Antofagasta, está la familia Razmirich, que son productores de huevo, y bueno, ellos necesitan maíz que no se produce en Antofagasta, y hay que traerlo del sur o hay que traerlo de Argentina. Y llegamos en un momento dado, en la década de los 80, a tener una participación muy importante del mercado. ¿Por qué? Porque vino la crisis del año 81, el país colapsó, vino la intervención de los bancos y vino una suerte de renovación. Yo era muy joven, en esos años tenía 20 años, abrimos una oficina que partimos... Sí, eso te iba a preguntar, cuando empezaste con todo, ¿tenías 20 años Sí. o empezaste más chico? Bueno, partimos cabro, porque ¿Ya? yo tenía siempre una vocación por hacer cosas, por hacer negocios, y bueno, desde chiquitito lo hacía. Vendía en el colegio. ¿Qué vendías? Mira, comprar afuera del colegio o comprar en el kiosco, ¿Ya? en el recreo, y trataba de vender dentro de la clase, porque siempre el koyak valía más caro Sí. adentro de la clase que afuera. Y cuando tú movías el craquel del caramelo o del dulce, bueno, ese gallo dice, chuta, la 1:15, estamos cansados, la pastilla vale 50 pesos afuera, bueno, adentro valdrá 80 pesos. Pero ese era tu truco, el de hacer el sonido. Es como cuando los niños escuchan una bolsa de papas fritas y llegan como Claro, mosca. y pegar, claro, era una parte del... Y bueno, y también había cuenta corriente, porque no todos te podían pagar al tiro, entonces había que tener, administrar la cuenta corriente, etc. También me pasó que hubo una época en que Chile entró en cierto grado de modernidad.
y vinieron renovaciones. Por ejemplo, empezaron a llegar los primeros equipos estereofónicos, que eran los Telefunken. Quizás la gente joven hoy día no los conoce. Lo vamos a poner acá. Pero eran muy modernos. Y sin embargo, la gente lo que tenía eran muebles, que tú sacabas el tocadisco, ponían el tocadisco, esos mismos muebles tenían su vitrina con los platos, con las copas. Y yo me dedicaba a comprar eso en los barrios más acomodados y los vendía en el mercado persa, ¿eh? O podría ser, si yo estuviera en Antofagasta, el mercado popular, la Feria de las Pulgas, ¿cachai? Y me dedicaba a hacer eso. ¿Sí? ¿Siempre te gustaron los negocios? Sí, ¿Te gustaba transar? Había más limitaciones. Yo nunca pasé situaciones complejas, pero había limitaciones. O sea, las familias no podían ir y comprar una camisa, un pantalón. Eso era una cuestión, era un bien importante. O sea, yo me acuerdo a los 15 años cuando me compré mi primera chaqueta en una tienda que se llamaba Peval, que era una chaqueta de cotelé beige. ¿Ya? Puta, para mí era como comprarme un auto. ¿Te fijáis? ¿Y se lo comprabas con tu dinero? ¿No le pedías a tu A viejo? veces ponía yo, mi mamá. Había un espíritu mucho más responsable en mi generación. De hecho, uno colaboraba. Yo colaboré y pagué cuentas en mi casa. En un momento dado, cuando ya empecé a trabajar formalmente, por supuesto que me hice cargo de algunas cuentas que había que pagar. Y yo tenía en esos años 18, 20 años. Y hoy día los chiquillos más bien no asumen esas responsabilidades, Claro. o las asumen parcialmente. ¿La relación con tus padres cómo fue? Buena. Yo debo decir que fue una relación mucho de conversa. Por supuesto, los padres siempre tienen autoridad, y en ese aspecto mi padre y mi madre siempre la tuvieron, pero era en un sentido siempre muy positivo y con un sentido de formación en la responsabilidad. ¿Tienes hermanos? Sí, somos 7 en total, de los cuales son 5 mujeres y 2 hombres. Tengo 4 mujeres mayores, la Francisca, que es pintora, la Carmen, que estudió enfermería, la Paula, que es periodista y publicista, la Josefina, que es la Cote, que es publicista. Todos han ejercido y desarrollado su vida profesional. Después vengo yo, después está la Claudia, que es diseñadora y también tiene su pyme, ella fabrica zapatos y otras cosas. Y después está Rodrigo, mi hermano, que es abogado y se dedica a los temas legales e inmobiliarios. ¿Tus hobbies cuando chicos? Bueno, eran otros tipos de juegos, ¿eh? Uno en el campo podía andar a caballo en un palo de escoba, ¿no es cierto? Que esas cosas ya no existen. Jugábamos bolitas, jugábamos a la rayuela. A mí me gustaba mucho andar a caballo en el campo en Catapilco, que es una zona del norte, que para quien me está escuchando, todos habrán pasado alguna vez en la historia la Cuesta del Melón. Uno baja la Cuesta del Melón hacia la Ligua, a mano izquierda está Catapilco. Cerca de Zapallar, comuna de Zapallar. Exacto, comuna de Zapallar. Y ahí, en ese campo que está entre Zapallar y Catapilco, que se llama Fundo La Empastada, ahí nos criamos, ahí andábamos a caballo, y también me gustaba mucho ir a la playa. Era bueno para la playa de chico, y éramos bastante irresponsables porque teníamos mucha libertad, había muy poca gente. Estamos hablando que Cachagua en esos años, pucha, si habían 20 o 30 casas, era mucho. Entonces, bueno, éramos libres. Claro. Y nos podíamos Tenían una playa bañar. para ustedes. Exactamente, éramos muy libres, como ir a las playas del norte que de repente no hay nadie. Y éramos buenos para sacar manchas, ponte tú, bailábamos y sacábamos manchas. Éramos buenos para pescar, sacábamos erizo, jaiba, y abundante, muy abundante. Vamos a crecer un poco más en el tiempo. Te casaste con María Isabel. Sí.
¿Cuánto tiempo llevan ya de casado? Bueno, con mi chica nos pusimos a pololear a los 22. Yo me casé prácticamente recién cumplido los 23 años y la Isabel tenía 22. Que no era una cosa en esos años tan de loco. No. Ya habíamos amigos nuestros que en ese mismo año ya se habían casado y algunos después, y era más o menos la tónica de la época. Y llevamos casados prácticamente, vamos para los 38 y probablemente estamos ya cercanos a los 40 de matrimonio. Y pasa la vida rápido. ¿Estás claro con los cálculos? ¿No te vas a equivocar? ¿Después van a retarte en la casa? No. ¿Corroboramos? Mira, yo te diría que estamos en los 37 para los 38 para ser bien preciso. Mejor redondeemos, sí. Yo estaba redondeando, pero estamos viviendo los 37. Depende, porque cuando uno nace en cero y cumple un año. Así es. ¿Cachai? Y ahí, cuando cumple un año, le dicen a uno, tiene un año. Así, sí. Pero yo digo, de 0 a 1, viviste el año. Claro. Está cumpliendo. Entonces, yo estoy viviendo el año 38 Perfecto. matrimonio y en la práctica, de acuerdo al calendario, esa es la palabra, serían 37. Mandémosle un saludo ahí a María Isabel, que nos debe estar viendo. Así que aprovecho de saludar a mi chica. Sí. Tengo 4 hijos hombres. Eso. Y tengo 7 nietos. Tenía 6 nietos hombres hasta que nació la Ana. ¿Y qué tal la relación con Ana? Muy cercana. Porque eran, o sea, María Isabel con puros hombres y puros nietos varones, y nació Ana. Sí, pues. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cambió la vida o no? Ella es bien encachada, sí. Tiene mucha personalidad. ¿Qué edad tiene Ana? 2. Está empezando a hablar y se la lleva. Es una nueva experiencia, po. Sí, para la familia. Sí, pues además es más fácil porque son más regalonas las mujeres. Y aparte es Conchito. Claro, pero fíjate que... No, después viene Baltasar. Ya. Pero ahí es bien particular porque la Ana, siendo súper femenina y posera, como todas las niñitas, pero también es de corto momento. Ella viene, te saluda hasta un segundito. Listo. Y parte. También tiene su actividad. Perfecto. Así que, pero yo tengo confianza que vamos a tener mucha cercanía, sin duda. Telenorte presenta Ay, recordando con Telenorte. Telenorte, con el gentil auspicio de Supermercados Las Brisas, presentó Buenos Días, Región. Leímos por ahí que en un momento te interesó ser constituyente. ¿Ese es una afirmación? ¿Fue desechado inmediatamente? ¿Fue una pregunta sacada de contexto? ¿Cómo fue el tema con el tema de la constituyente y cómo ves el futuro de este proceso? Mira, yo creo que la Convención Constitucional no está cumpliendo el rol que le corresponde, por el cual los chilenos mayoritariamente adhirieron a través de un plebiscito que casi el 80% dijo: nosotros queremos una nueva constitución. Yo fui de los que pensó de que era mejor reformar la constitución, dado que el país ha funcionado perfectamente bien. La constitución actual es una constitución que tiene más de 110 modificaciones de más de 130 o 120 y tantos artículos. Por lo tanto, a mi juicio, no se condice con el eslogan de que es la Constitución del 80, simplemente una Constitución que ha sido reformada en el tiempo, que se ha modernizado y que
finalmente el presidente Lagos dijo, esta es una constitución de todos y es la casa de todos los chilenos. Y yo creo que las constituciones deben evolucionar en los tiempos, o muy bien ser libertarias, como en el caso de Estados Unidos, que es una constitución mucho más reducida, mucho más libertaria, y por lo tanto el sentido común y la ley con ciertos quórum van haciendo las modificaciones y las modernizaciones. Ahora, ¿por qué digo que no está dando la altura? Porque estamos viendo que hay un proceso bastante extremo de izquierda, que es muy refundacional y que creo que no se condice con lo que los chilenos quieren. ¿Y por qué no se condicen? Porque si bien es cierto, el presidente electo Gabriel Boric fue elegido con la más amplia mayoría del punto de vista de votación en la actualidad, también el candidato Kast perdedor también fue elegido como perdedor con la mayor cantidad de votos de la historia. Y unos tienen el 45, el otro el 55. Y eso se suponía que iba a ser más estrecho, ¿ya? Sin embargo, en el Congreso la elección fue prácticamente 50-50. En el Congreso, tanto en la Senado como en la Cámara. Y en los municipios, si bien es cierto, refleja más o menos la elección presidencial. Entonces, yo digo, eso que hoy día es un país que está dividido en mitades, más o menos, porque puede el día de mañana un sector ganar u otro sector ganar, y ha pasado en los últimos años, a mí me indica que el país tiene una necesidad mucho más importante de cohesión, de generar una constitución de todos, con todos y para todos. Y lo que estamos viendo en la actualidad es que eso no se está dando. Yo en lo particular, y como presidente de los empresarios de Chile, tomamos la decisión de participar. Yo creo que he sido de las personas que más reuniones ha tenido con los convencionales, desde convencionales del Partido Comunista hasta convencionales de la UDI, para hacer ver lo importante de que esto sea sistémico, que tenga racionalidad, que tenga equilibrio, porque lo que necesita Chile, sobre todo, no es refundarlo. No necesitamos una constitución ecoecologista que nos regrese hacia atrás. Lo que necesitamos es una mirada de protección al medio ambiente, de una mirada, por supuesto, de género inclusiva, no extrema, ¿no es cierto? Necesitamos un país que haya muchísima inversión, porque la inversión permite generación de mejores puestos de trabajo, trabajo con protección social, aumento de los ingresos de las personas, buscar la oportunidad del crecimiento de cada individuo, y eso se logra en los países que van avanzando hacia el desarrollo. Y Chile tuvo una crisis de desarrollo, precisamente porque hoy día somos más educados, somos más exigentes y queremos tener mejores perspectivas. Los países que finalmente, Matías, logran el desarrollo es con fruto de mucho trabajo. Nadie se gana el premio Nobel, o nadie va a lograr ser un destacado periodista, o un destacado ingeniero, o un destacado escritor, si no trabaja duro en escribir correctamente y bien, y con un mensaje. Y eso no es solamente talento, eso es talento y trabajo. Entonces, yo creo que en ese sentido la Convención Constitucional se está extralimitando en muchos gustitos identitarios. Yo soy ciclista, entonces odio a los automovilistas. Yo soy minoría sexual, entonces tiene que estar ahí. Yo soy ecologista, entonces el mundo tiene que ser ecologista. Y resulta que al final el bienestar del ser humano es en función del desarrollo de la sociedad, el desarrollo y el avance. Y ese desarrollo, y ahí sí estoy de acuerdo con ello, tiene que ser en función de el cuidado al medio ambiente y enfrentar también el cambio climático, que no es menor. Y el cambio climático se enfrenta a través de proteger el medio ambiente, pero eso no significa que tengan que cerrar las minas,
que no se puedan sacar los recursos naturales del mar, que no se puedan explotar los bosques, que son fundamentales y necesarios, que no exportemos fruta, porque lo necesitamos como sustento. Entonces, lo que es radical, a mí me parece que está fuera de norma. Y eso es lo que estamos viendo en la convención, y yo creo que eso es muy malo. Y es cosa de ver la declaración de algunos. Me acuerdo una convencional que dijo que Dios había incurrido en infracciones o atentado contra los derechos humanos. Yo pregunto, bueno, ¿cuál Dios, po? ¿El Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes, de los anglicanos? ¿Cómo se le puede ocurrir decir una cosa así? O sea, si ella dice eso, bueno, ¿qué le está pasando por la cabeza? Y eso no es la racionalidad que necesita darle un marco a un país para que nos podamos desenvolver. Y por eso paso a preguntarte, ¿te gustaría ocupar un cargo político en el futuro? ¿Te ves como...? No. ¿No? No, yo estoy acá por una circunstancia. El 23 de octubre del año 2019, después del estallido social, cuando se estaba quemando Chile, ¿no es cierto? Acuérdate que se quemó edificios, iglesias, comercio, estaciones del metro. Había una crisis. Y en esa oportunidad había un grupo de empresarios que me habían sondeado para este puesto. Yo en principio no quería estar aquí. De hecho, en mi trayectoria la SNI ha tenido siempre muy buenas votaciones y nunca quise postular a ser presidente. Y sin embargo estoy acá, porque estoy cumpliendo un rol que creo que es muy importante y decisivo para el periodo en que estamos. Y me tocó la pandemia también jugar un rol muy importante de acción pública privada y de colaboración. Y me siento muy orgulloso de haber representado a la familia empresaria y a los empresarios en eso. ¿Y fue complejo para ti el tomar justo después del estallido social, luego una pandemia, cuando uno ya tiene armado como un plan para poder, o una mesa de trabajo para poder asumir el cargo? Bueno, modificar mira, todo eso, cambiar, no, ¿cómo fue lo de la pandemia? yo creo que en la vida la capacidad de adaptación es fundamental. No lo digo yo, lo dijo un gran pensador. Lo único constante en la vida son los cambios. Y uno tiene que estar a la altura de poder estar adaptándose a los cambios. Si no, no tiene ningún objeto. Y ahí, por supuesto que el equipo del cual yo presido, nos adaptamos rápidamente. Y fuimos capaces de estar de acuerdo a las circunstancias. Juan, para ir terminando nuestra entrevista, quería preguntarte, hace poco salió en los medios que estás muy interesado en ser partícipe fundamental en todo lo que son los medios comunicacionales. ¿Te gustaría formar parte de algún equipo? Ya vimos en la prensa que estás con conversaciones con CNN. ¿Cómo? Bueno, eso es efectivo y yo creo que es muy importante que nosotros vayamos preocupándonos de volver a una prensa efectiva, correcta, veraz. Hoy día, fíjate que tú recibes un video, recibes una información y lo primero que tú preguntas ¿es fake? ¿Es falso? ¿O es verdadero? Eso en el pasado no era así. La prensa era responsable, los periodistas hacían investigación. Muchas veces aquí se tira una piedra, se juzga y finalmente se hace la investigación y no es así. Y la investigación determina lo contrario. Entonces yo por eso creo que es muy importante entender lo que está pasando, desde la prensa escrita hasta el metaverso. Hay que pensar que los jóvenes, hoy día algunos viven un mundo irreal que es mucho más importante para ellos que el mundo real. Incluso hay personas que piensan, o sociólogos, que lo que ocurrió el 19 de octubre es que muchos jóvenes que llevaban muchos tiempo disparando, asesinando, quebrando puentes, haciendo incendios en los juegos, los videojuegos, en este metaverso, ¿no es cierto?
De repente se toparon con que podían hacer lo mismo en la realidad. Eso es una explicación. Y para terminar, vamos con un... He escuchado hablar sobre el ping-pong, que yo te tiro una pregunta y tú me respondes como un paleteo. Te doy el espacio para que puedas responder lo más rápido posible y vamos avanzando con el final del programa. ¿Qué te parece el tema del trabajo de 40 horas semanales? Mira, yo creo que los países, en la medida que van conquistando productividad, que van conquistando desarrollo y bienestar a las personas, sin duda, pueden ir avanzando en menos carga laboral o trabajar menos, ¿no es cierto? Tener más tiempo para la recreación, para la familia, para uno mismo. En ese sentido, yo no sé si hoy día estamos preparados como chilenos para hacer un cambio radical. Por lo tanto, creo que de entrar en esa discusión, yo creo que tenemos que discutir muy bien cuál es la gradualidad y cuánto afecta o no a las empresas, y especialmente a las empresas más débiles. El sueldo mínimo de 500.000 pesos. Bueno, yo siempre he sido partidario de que el sueldo mínimo debería subir, por una razón muy simple, porque yo creo que ahí hay un fraude entre el trabajador y el pequeño empleador por los beneficios sociales. Yo creo que los beneficios sociales deberían ser más altos, y lo pongo en un ejemplo. Si tú tienes un cierto sueldo, pasas a tener un copago en el FONASA. Entonces la persona, si trabaja en un almacén, o trabaja en una vulcanización, o trabaja en un predio agrícola menor, probablemente va a querer que una parte de su sueldo sea formal y una parte informal. Entonces yo tengo la sensación de que si subimos el sueldo mínimo no va a haber tal impacto. El nuevo gobierno. Bueno, el nuevo gobierno yo creo que tiene una oportunidad única. Es gente muy joven, es gente que viene de un proceso de oposición bastante radical y dura, y que hoy día le toca gobernar con responsabilidad y tomar decisiones. Y yo aspiro a que esas decisiones sean equilibradas y que además piensen en que tiene que haber mucha conversación, mucho diálogo, pensando en cómo llevar a Chile al desarrollo. Y por último, inmigración. Bueno, la inmigración yo creo que fue muy irresponsable, especialmente el inicio de la inmigración, que fue la haitiana, a vista y presencia en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso fue muy complejo para Chile, porque cuando tú tienes tu casa, y si tu casa te permite recibir a un sobrino, y Dios no lo quiera, y se muere tu hermano, pero tiene 4 hijos, tú no te puedes hacer cargo de los 4 hijos y de la viuda. Tú te puedes hacer quizás cargo de 1 o de 2, haciendo un esfuerzo. Y el resto los tendrá que tomar otro hermano tuyo o tu padre, porque no se puede hacer todos cargo. O bien nos hacemos cargo a través de poner una cuota cada uno para poder ayudar a la viuda, ¿no es cierto? Y eso mismo pasa en los países. Y con la inmigración, ¿qué pasó? Una inmigración muy grande, 2 millones de personas. Eso frenó el crecimiento de las rentas y los sueldos, fruto de la competitividad y la necesidad de muchos migrantes de poder trabajar, y por lo tanto estancó el crecimiento de los sueldos en Chile. Y también generó una competencia mucho mayor en los CEFAM, en los hospitales, en las viviendas. Generó un aumento explosivo de los campamentos. Juan, déjanos un mensaje a los empresarios, a la gente del norte. Están las cámaras abiertas de Telenorte para que puedas mandar un último mensaje. Bueno, yo creo que lo que uno nunca puede perder es el sentido de optimismo. Yo creo que hay ciertas circunstancias, hoy día estamos viviendo mucha inestabilidad. Yo creo que la Convención Constitucional hoy no le está haciendo bien a Chile en la forma en que está llevando las cosas. Yo espero que eso se rectifique para que podamos todos juntos
los empresarios, que somos muchos de ellos emprendedores, yo me siento empresario, estoy permanentemente emprendiendo y todo emprendimiento termina siendo un aporte hacia la sociedad. Yo no creo en que el sector empresarial no pueda seguir haciendo su gran aporte. Y eso no significa que no se hagan las medidas o se tomen las políticas públicas y las leyes para que las cosas se hagan mejor. Pero sin el soporte, sin ese espíritu de lucha del sector privado, de las personas, de los estudiantes, no vamos a lograr llegar al desarrollo. Y para eso necesitamos condiciones que habiliten las inversiones, la creatividad del ser humano, el emprendimiento y hacer empresa. Muchas gracias, Juan. Quiero dejar invitada a toda la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestros canales para que puedan tener información relevante de lo que es el norte y nuestros futuros programas que vamos a seguir transmitiendo por Telenorte. Agradecemos la invitación. Muchas gracias, Matías. Y nos encontramos en un nuevo programa. Telenorte presentó En el camino de Telenorte. Somos del Norte. Hoy renacemos como una plataforma audiovisual y comercial online, con contenidos de alta calidad y de fácil acceso para la gente. Queremos recuperar la identidad de las ciudades del norte grande de Chile. Nuestra propuesta programática está fundada en 3 ejes de comunicación: deporte, cultura e información. Telenorte cuenta con una señal audiovisual con transmisión vía streaming y redes sociales activas. La interfase con el usuario será vía conexión redes sociales y aplicación para distintos dispositivos, siendo Telenorte el receptor de todo lo que envía la comunidad. Esta información es verificada y compaginada para ser emitida en el programa que corresponda. Telenorte, una señal audiovisual con programación hecha por la gente y para la gente. Telenorte. Ventas@telenorte.cl